Queridas hermanas, queridos hermanos, amigas, amigos que están conectados en este momento, vamos a compartir una reflexión bíblica y fundamentada en el pasaje que acabamos de leer, pero también mucho más, algunos capítulos que van más hacia adelante. Me gustaría, sí, como contexto, decirles que durante varias semanas en nuestra iglesia hemos estado compartiendo acerca de algunas reflexiones bíblicas relacionadas con el carácter del cristiano. ¿Se acuerda qué es lo que hemos visto en las 2 últimas semanas? Yo lo puedo ayudar en eso. El primer domingo de agosto, el pastor Freddy Villarroel nos comentaba la importancia de ser pacientes. El domingo pasado, nuestro querido hermano Felipe Ibarra nos compartía acerca de la importancia de ser humildes. Bueno, en este culto dominical me corresponde compartir con ustedes acerca de la importancia de ser cristianos fieles. Cristianos fieles. Y doy gracias a Dios por esta oportunidad, porque créanme que al primero que le llega el mensaje fuerte de la palabra del Señor es al que está hablando. Y lo invito a concentrarse no tanto en la forma en que yo lo hago, sino que en el mensaje. No tanto en el mensajero, sino que en el mensaje de la palabra que creo fielmente que va a llegar también a su corazón, como ha llegado a mi corazón. Bueno, al hablar de fidelidad, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente con esa palabra? Cada uno puede tener como un acercamiento distinto, pero también quizá incompleto dependiendo de su realidad. Pero nosotros como cristianos, para entender la profundidad, la importancia de esta palabra o de cierto característica del cristiano de ser fiel, recurrimos a nuestra linterna, a nuestra lámpara en la oscuridad, que es la Biblia, la palabra de Dios. Bien, así que le invito a viajar 3000 años atrás más o menos e irnos al pasaje de Primera de Reyes, capítulo 2, del 1 al 4. Y yo le voy a hacer un resumen, más o menos, de esta historia, y después juntos espero que podamos destacar algunos elementos prácticos para nuestra vida. En este pasaje hay dos personajes. Está, por una parte, el rey David, y por otro lado, su hijo Salomón. Nos vamos a concentrar en estos minutos en la historia de Salomón, un personaje bíblico muy conocido. Y por lo mismo, vamos a revisar algunas vivencias de él en los pasajes siguientes, no solamente el capítulo 2, sino que vamos a llegar hasta el capítulo 11. Pero no se preocupen, no voy a leer todo esto, sino que voy a tratar de hacer un buen resumen y queda como tarea para la casa poder, ojalá, leer en profundidad todos estos capítulos. Pero de repente alguien podría preguntarse, ¿por qué vamos a usar una situación que ocurrió hace 3000 años atrás, hoy en día? ¿Por qué? ¿Por qué al hablar de fidelidad tendremos que recurrir a esto que quizá algunos dirán que es anacrónico, que no sirve, etcétera? Bueno, porque nosotros como comunidad cristiana creemos firmemente que la Biblia, la palabra de Dios, es viva, es eficaz y permanece para siempre. Y si no me cree, lo desafío a escuchar en los minutos que vienen a continuación enseñanza, no que yo le estoy dando, sino que están aquí en esta palabra preciosa y hermosa. Bueno, partamos entonces este viaje de bastante tiempo atrás y este resumen por estos capítulos. Al revisar el pasaje, lo primero que nos damos cuenta es que el personaje, el primero que aparece en la historia, es el rey David. El rey David, uno de los más grandes reyes de Israel, estuvo durante 40 años reinando exitosamente a su pueblo. Pero ya en esta etapa de este pasaje bíblico, el rey David ya tenía cerca de 70 años, estaba a punto de morir. Así que llamó a su hijo Salomón, que lo iba a suceder en el trono, para darle unas últimas instrucciones. Y aquí yo hago un paréntesis. Si usted estuviera en la situación de David, tuviera que darle las últimas instrucciones a sus hijos, a un familiar cercano, a un amigo, si supiera que pronto va a morir, ¿qué le diría? Dice el pasaje que David le da varias instrucciones, pero destaca una sobre el resto. Le recomienda a su hijo Salomón ser fiel a Dios con toda el alma y de todo corazón. En los pasajes que leímos. ¿Cómo puede ser fiel? Cumpliendo los mandatos, siguiendo las sendas, obedeciendo los decretos, mandamientos, leyes y preceptos que están escritos en la ley de Moisés.
¿por qué David le da esta instrucción a su hijo Salomón de ser fiel a Dios? Porque David sin duda vivió en carne propia, como rey de Israel, esta profunda realidad, que durante los 40 años de su reinado, cada vez que él fue fiel a Dios, su reino fue prosperado. En el sentido más integral, no me refiero a un tema solamente económico, sino que en un tema de plenitud. Esto no significó que la vida de David estuviera ausente de problemas. Al contrario, tuvo un montón de dificultades. Y como sabemos en los pasajes bíblicos también, David desobedeció y pecó contra Dios también duramente. Sin embargo, cada vez que David se arrepintió o pidió auxilio a Dios, Dios le respondió. Porque Dios es fiel y verdadero. Sus juicios son verdaderos. Su palabra es fiel y verdadera. Por eso David se atrevió a dar este último consejo a su hijo. Sé fiel a Dios con toda el alma, con todo el corazón. Y por lo mismo como iglesia te invitamos a ti, querida hermana, querido hermano, amiga, que estás conectado a este culto, a confiar en Dios, a ser fiel a Él, porque Él no nos ha fallado en el pasado, no nos falla en el presente y no nos fallará en el futuro. Esa es nuestra esperanza, que Dios es fiel para perdonarnos, es fiel para fortalecernos y darnos protección, y aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. ¿Amén? Amén. Bueno, la predicación podría quedar hasta aquí. Quedamos como cierto plasmados aquí de la fidelidad al Señor. Pero sin embargo, este pasaje bíblico nos tiene reservadas otras profundas enseñanzas prácticas. ¿Y sabe por qué? Porque ser fiel a Dios no es algo que surja de manera espontánea. No basta solo con desear ser fiel, sino hay que trabajar duramente en ello. Eso lo vamos a ver a continuación claramente en la vida de Salomón, el hijo de David y el nuevo rey de Israel, según esta historia. Nos vamos al capítulo 3, y lo invito a que usted después lo pueda leer en su casa en detalle, pero sigo haciendo este resumen. Salomón comenzó muy bien su reinado. En el capítulo 3 dice que un día Salomón fue a presentar sacrificios a Dios, pero no se guardó nada. Fue a lo grande Salomón y no ofreció un sacrificio, ofreció 1000 sacrificios simultáneamente de gratitud a Dios. Esto obviamente al Señor le agradó y se le apareció a Salomón en sueños y le dijo lo siguiente, imagínense, Dios a Salomón le dice, Salomón, pídeme lo que quieras. Aquí hago otro paréntesis y les pregunto a ustedes, me pregunto yo, ¿qué haríamos? ¿Qué harías si Dios Todopoderoso te dijera, pídeme lo que quieras? Interesante pregunta. Salomón no pidió riqueza, no pidió salud, no pidió una larga vida, sino que pidió discernimiento y sabiduría para gobernar a su pueblo. Y vaya que le fue bien a Salomón con esa petición en diversos momentos de su reinado. Fue conocido como un gobernante muy sabio, un gran poeta, demostró ser un super líder, un gran administrador, un constructor. Le tocó construir el templo del Señor, considerado una de las maravillas de la antigüedad. Incluso tan lejos llegó su fama que fue visitado por grandes eminencias de su tiempo, como por ejemplo la reina de Saba. Incluso en el capítulo 3, versículo 29, dice que Dios le concedió a Salomón sabiduría e inteligencia extraordinaria. Sus conocimientos eran tan vastos como la arena que está a la orilla del mar, sobrepasando en sabiduría incluso a los sabios de Oriente y Egipto. Partimos espectacular, podríamos decir como un resumen en este reinado de Salomón. Y uno podría pensar desde acá, desde su propia perspectiva, que con toda esta sabiduría, con toda la riqueza, poder, fama que Salomón tenía, sería muy fácil ser fiel a Dios. Sin embargo, si revisamos con atención el pasaje bíblico, nos vamos a dar cuenta que fue casi todo lo contrario. La relación de Salomón con Dios también estuvo llena de momentos muy oscuros. Y en base a su historia, podemos aprender nosotros y detectar pequeños detalles y descuidos en su fidelidad a Dios que tuvieron consecuencias desastrosas, no solo para él, sino también para todo el pueblo que gobernaba. Así que revisemos algunos de estos descuidos. Les invito a que demos una vuelta a estos momentos en que Salomón aflojó con respecto a la fidelidad con Dios.
El primer descuido lo encontramos en el capítulo 3, versículo 1, y tiene que ver con su matrimonio. Salomón se casó ni más ni menos con la hija del faraón de Egipto. ¿Y por qué? Era costumbre en esa época que con estos matrimonios se hacían alianzas políticas y económicas. Y qué mejor que hacer una tremenda alianza con el gran imperio de la época y pasar de ser un pueblo pequeñito a uno conocido en todas partes. O sea, por un lado, Salomón pedía sabiduría a Dios para gobernar, pero por otro lado, trataba de asegurar su éxito haciendo alianzas con quienes estaba prohibido hacer alianzas según la ley de Moisés. Esa misma ley de Moisés que su padre moribundo le pidió obedecer. Primer descuido. Segundo descuido en la vida de Salomón, lo encontramos en el mismo capítulo 3, versículo 3, que dice que Salomón amaba al Señor, cumplía los decretos de su padre David, sin embargo, aparece una palabrita clave, la frase clave, sin embargo, también Salomón iba a los santuarios paganos a ofrecer sacrificios y quemar incienso. O sea, al parecer a Salomón le gustaba jugar con fuego, caminando en la cuerda floja entre amar a Dios, pero sin cumplir en totalidad la ley que Dios le dio a Moisés, que prohibía terminantemente adorar a Dios en esos lugares. Vamos a un tercer descuido de Salomón. Lo encontramos de forma indirecta. A mí me llamó mucho la atención. Al final del capítulo 6 y principios del capítulo 7. Como les mencioné, a Salomón le tocó construir el templo del Señor. Una obra de ingeniería, pero maravillosa de su época. Los que somos del área, cuando leemos todos esos pasajes, los detalles que se ven en todo el capítulo 6, uno queda impresionado. ¿Sabe usted cuánto se demoró Salomón en construir el templo del Señor? Se demoró 7 años. Qué hermosa muestra de fidelidad a Dios, ¿no? 7 años construyendo un templo para adorar a Dios. Pero ¿saben qué? Salomón también aprovechó de construir su palacio. Aparece en el primer versículo del capítulo 7. ¿Y cuánto tiempo se demoró Salomón en construir su palacio? 13 años. El templo 7, pero su palacio 13. Se demoró casi el doble. Porque de hecho, si ustedes ven los pasajes, la superficie del palacio de Salomón era más del doble de la superficie del templo. Y como le quedaba un poquito de presupuesto por ahí, dijo, y le voy a hacer a mi esposa un palacio similar al mío. Es decir, Salomón demostró fidelidad al construir el templo del Señor, pero demostró mayor fidelidad a sus propios intereses. Creo que esto uno lo puede indirectamente, ¿cierto?, sacar también de este pasaje. En fin, todos estos descuidos desencadenaron en un problema mucho peor para Salomón, y que lo encontramos en el capítulo 11. Nos pegamos un salto grande ya en la lectura bíblica. Dice el capítulo 11 que Salomón, además de casarse con la hija del faraón, tuvo muchos amoríos, con muchas mujeres extranjeras que creían en otros dioses. Esto obviamente también estaba prohibido por la ley de Moisés, pero a Salomón no le importó. En total tuvo, ojalá que esté sentado ahí, tuvo Salomón 700 esposas princesas y 300 concubinas. 1000 mujeres en total, que no solo le daban compañía y placer, sino también mucho más poder político y económico, dado que la gran mayoría de esos matrimonios eran alianzas estratégicas. Tal fue el efecto de esta situación que cuando Salomón ya era viejo, dice la palabra también que pervirtió su corazón y comenzó a seguir a otros dioses. Y no fue siempre el Señor su Dios, como lo había sido su padre David. Su padre David también había cometido muchos errores y pecados, pero siempre tuvo un corazón dispuesto a arrepentirse y volver a Dios. Salomón, en cambio, empezó a seguir a la diosa Astarte, diosa de la felicidad y sexualidad de los sidonios. También empezó a adorar al dios Moloch, que la Biblia lo llama como el detestable dios de los amonitas. A este dios había que presentarle sacrificios de recién nacidos para aplicar su ira y lograr su favor. Por todo esto, en el versículo 6,
El capítulo 11 dice que Salomón hizo lo que ofende al Señor, no permaneció fiel a él como su padre David. ¿Y cuál fue el resultado de esta infidelidad a Dios? En el versículo 9 dice, entonces el Señor, el Dios de Israel, se enojó con Salomón porque su corazón estaba apartado de él, a pesar de que en 2 ocasiones se le había aparecido para prohibirle que siguiera a otros dioses. Es más, el Señor le dijo a Salomón, ya que procedes de este modo, no cumples con el pacto que tenemos, te voy a quitar el reino y se lo daré a uno de tus siervos. Súper fuertes declaraciones y hechos de Dios. Pero ¿sabe usted que en el versículo 12, este mismo Dios, que estaba ahí obviamente aplicando la justicia, dice que tiene una tremenda reacción? Le dice a Salomón, no obstante, por consideración a tu padre David, no voy a hacer esto mientras tú vivas, sino que lo voy a arrancar de la mano de tu hijo, el reino. Pero a tu hijo también, por consideración a mi siervo David y a Jerusalén, no le voy a quitar todo el reino, sino que le dejaré una sola tribu, la cual yo he escogido. Unos años después se cumplió tal cual lo que Dios dijo, pero el amor y fidelidad de Dios jamás disminuyó hacia su pueblo. ¿Qué podemos ver de esta historia? Podemos ver que el ser fiel a Dios no es algo que surge de manera instantánea, no es algo espontáneo en nuestra vida. A uno de los hombres más sabios de la historia no le fue fácil para nada ser fiel a Dios. ¿Creemos ingenuamente que nosotros podemos ser fieles a Dios sin trabajar día a día para fortalecer nuestra relación con Él? No podemos conformarnos con ser infieles, pues Dios demanda fidelidad a su Hijo, porque sabe que solo así podemos ser felices y plenos en todo lo que hagamos y donde sea que estemos. ¿Qué podemos aprender? ¿Qué consejos podemos sacar de esta historia para poder ser cristianos fieles, que es la temática de hoy día? Yo por lo menos voy a destacar 2, pero estoy seguro que Dios también a usted quizás le está hablando en otras direcciones y puede después hacer su propio resumen. Yo lo primero que veo acá, y creo que lo acabo de decir, que debemos trabajar en nuestra relación con Dios de forma continua, día a día, sin confiarnos solo en los logros del pasado. Puede ser que usted y yo hayamos tenido tiempo atrás una tremenda relación con el Señor y pensamos que quizás tenemos una cuenta de ahorro que puede permitirnos relajarnos. De hecho, incluso como iglesia, podríamos pensar que tenemos 102 años de fidelidad con el Señor, entonces podemos descansar un poco, nos merecemos un relajo, más encima estamos en pandemia, y como mis hermanos no me ven, entonces me puedo soltar un poquito de la mano del Señor. Pero no, la historia de Salomón nos muestra que no basta con tener buenos momentos en el pasado con Dios. Salomón tuvo un momento altísimo, ofreció 1000 sacrificios al Señor, construyó el templo, recibió mucha sabiduría, pero nada fue suficiente, porque debemos trabajar en nuestra relación con Dios. Además tenemos que entender que de repente todas estas infidelidades son acumulativas, van teniendo un efecto terrible en el futuro y nos pueden llevar a una caída mucho más grande de la que habíamos pensado en un principio, tal cual como le pasó a Salomón. Aquí le coloco un ejemplo didáctico. Supongamos que acá nosotros vivimos en San Pedro de la Paz y queremos caminar hacia el templo de nuestra primera iglesia, en el centro de Concepción. Y lo quiero hacer en línea recta. Más o menos tengo que dar unos 6000 pasos según los cálculos ahí para llegar al templo. ¿Ya? En línea recta. ¿Qué pasa si cada paso que doy me desvío un poquito de la línea recta? Un poquito, 20 centímetros en cada paso. ¿Cuánto error acumulo en la trayectoria, en este camino? Bueno, más o menos nos desviaríamos un poco más de 1 kilómetro, como 10 cuadras. Es decir, para los que son de la ciudad de Concepción me van a entender. En vez de llegar a la primera iglesia bautista de Concepción, llegaría al Parque Ecuador. Un poquito perdido, ¿no? En la meta que tenía en base a estos pequeños 20 centímetros que se ven como casi nada, pero la verdad que cuando se acumulan, como pasó creo yo en este ejemplo de la vida de Salomón, pueden tener un efecto terrible. Esos 20 centímetros representan cada vez que no trabajamos en nuestra relación con Dios, que nos relajamos, que no
volvemos infieles. Y en el futuro, obviamente, ese efecto acumulado puede ser terrible, como lo acabo de mencionar. Por eso, debemos trabajar en nuestra relación con Dios, desempolvar esas disciplinas espirituales que aprendimos quizás desde pequeños, que se nos enseña todos los domingos, tan potentes como la oración, la lectura, la meditación de la Biblia, la adoración, etc. Primer elemento, entonces, gran enseñanza, creo yo, trabajar en nuestra relación con Dios para ser fieles. Y lo segundo es que debemos aprender a confiar y descansar solo en la soberanía y poder de nuestro Dios, sin agregar ni quitar nada a su voluntad, ni menos confiar en nuestras propias fuerzas. Salomón recibió sabiduría de Dios, pero a eso él le quiso agregar alianzas políticas y económicas con otros pueblos, a través de sus matrimonios y amoríos. Salomón ofreció 1000 sacrificios a Dios, pero también tuvo 1000 mujeres. Le agregó, ¿cierto?, para poder fortalecer aún más su poder. Salomón amaba a Dios, pero igual le agregó ir a ofrecer sacrificio a santuarios paganos. Salomón construyó el templo de Dios en 7 años, pero igual, por si acaso, se quiso hacer un palacio más grande por 13 años, y también para su esposa. Salomón tenía la protección de Dios, pero por si acaso, igual dice el pasaje bíblico que tenía 12.000 caballos, 4.000 establos para los caballos de carros de combate, y además de acumular 22.000 kilos de oro al año. Todo eso estaba prohibido en la ley de Moisés. Tener grandes cantidades de caballos, acumular enormes cantidades de oro y plata, tener ejércitos, estaba prohibido. Por lo tanto, nos damos cuenta que aprender a confiar en la soberanía de Dios no es fácil, porque yo creo que realmente esto para Salomón fue siempre una tentación, y algo que lo fue acompañando durante toda su vida. Pero ¿sabe qué? Yo creo que Salomón me da la impresión que aprendió la lección, pues hay un libro en la Biblia también, el libro de Eclesiastés, que se dice, ¿cierto?, que no es seguro, pero que uno de los autores, ¿cierto?, quizás fue también Salomón. Y en Eclesiastés, en el capítulo 3, en los versículos 9 más o menos, hay una frase que, no sé, yo la siento tan como de Salomón después de una reflexión personal que dice: ¿qué provecho saca quien trabaja de tanto afanarse? Y llega como una conclusión en el capítulo 3, 12, 13, 14, dice en Eclesiastés: sé además que todo lo que Dios ha hecho permanece para siempre, que no hay nada para añadirle ni quitarle, y que Dios lo hizo así para que reconozcamos su poder. Segunda enseñanza, entonces, aprender a confiar en la soberanía del Señor. Trabajar en el día a día, en nuestra relación con Dios, aprender a confiar y descansar en su soberanía, dos cosas fundamentales en este camino de ser fieles. Pero para terminar, hay un tema adicional que no quiero dejar de mencionar, porque es importante. Y lo he aprendido en el último tiempo también. Y ya les voy a contar un poquito de esto. Y tiene que ver con que ser fieles a Dios no es solo algo personal, no es solo algo 100% interno, sino que también somos desafiados a ser testigos fieles en nuestro entorno. Tal cual como lo fue Jesús, el testigo fiel, quien dio su vida por nosotros. Jesús nos mostró que ser un testigo fiel implica sacrificarse por los demás, sufrir en el proceso, incluso dar la vida. Y sabe usted que en el libro de Apocalipsis, me salté bastante ahora, es cierto, al final de la Biblia, se menciona a un cristiano de la iglesia de Pérgamo, de nombre Antipas, que también es llamado mi testigo fiel. ¿Por qué Antipas se ganó esa especie de nombramiento, apodo tan hermoso, tan significativo? Porque según la tradición, Antipas fue un mártir del Evangelio, que por compartir las buenas noticias de Jesús, fue quemado en brasas ardientes. Eso pasó un montón de tiempo atrás, pero también hoy en día hay muchos hermanos en la fe que nos motivan a ser testigos fieles. Hace poquito tiempo atrás, en el mes de julio, en el hermoso congreso de la Alianza Bautista Mundial, uno de los líderes
de este congreso nos compartía una estadística impresionante, que yo la he compartido en otros entornos con algunos hermanos. Hoy en día, en el año 2021, el 24% de nuestros hermanos y hermanas bautistas sufren algún tipo de restricción o violencia social solo por su fe. Casi 1 de cada 4 en el mundo de nuestros hermanos en la fe bautista sufren persecución o algún tipo de restricción por la fe. Casos en Egipto, en India, en Rusia, en Nigeria, etc. En Nigeria llegan las noticias más terribles. El año pasado, 105 bautistas fueron asesinados. Hace unos meses nos contaban en este congreso, en una iglesia bautista en Nigeria fue atacada, 4 mujeres fueron secuestradas. En Ucrania también contaban que se están prohibiendo algunos himnos bautistas y algunos pasajes del Evangelio de Juan porque son material extremista. Y así un montón de casos. Vidas que hoy día, en el 2021, nos inspiran a ser testigos fieles en entornos súper duros y nos invitan a nosotros a dejar de quejarnos, a salir de nuestra zona de comodidad y trabajar fielmente. Y está con nosotros siempre. Bueno, estoy seguro que, aparte de los puntos que yo destaqué, usted puede llevarse otras perlitas preciosas para su corazón. Y lo invito a leer estos pasajes, a estos capítulos de la historia de Salomón, que nos ayudan también en este desafío de ser cristianos fieles. Que el Señor les bendiga, querida hermandad, querida comunidad, amigas y amigas que están conectados, y te invitamos, si todavía estás en la duda, si acercarte a Dios, hacerlo. Hay muchos testimonios de que es lo mejor para nuestras vidas, el propósito para nuestras vidas, ser cristianos fieles. Te invitamos a ser parte de esta comunidad, a conectarte en nuestros cultos, cuando podamos también en el futuro también reunirnos nuevamente, o asistir a otra comunidad de fe que esté cerca tuyo, pero no dejes de congregarte. Y de juntos recorrer este camino de ser fieles a Dios. Vamos a tener un momento de oración y después vamos a cantar alabanzas, ¿ya? También, así que oremos. Padre nuestro, Señor, te damos gracias por este día que tú nos das. Te damos gracias porque tú, Señor, nos dejas en tu palabra tremendos mensajes, historias, Señor, que no solamente cuentan lo bonito, sino que también los problemas, los desafíos, las dificultades, Señor, de tus siervos. Y, Señor, te pedimos que tu palabra sea viva, sea eficaz en medio nuestro, que nos pueda llegar como miel quizá en algunas situaciones, pero que también pueda ser esa espada, Señor, ahí de doble filo, que penetre, Señor, que no incomode, pero para ser aún mejores, Señor, de tu mano. Ayúdanos, Señor, a ser cristianos fieles y constantes, a estar firmes y adelante, Señor, como dice estos himnos tradicionales, y poder, Señor, no soltarnos de tu mano, trabajar día a día en ser fieles y aprender a confiar también en tu soberanía. Gracias, Señor. Dejamos esta palabra en tus manos y sabemos que no vuelve vacía. Amén. Amén. Bien, lo